empresa pertenece. En nuestro caso vamos a poner en qué curso estamos. Y después, bueno, información de contacto, porque si alguien tiene una duda respecto a ese trabajo, es fundamental que, digamos, uno pueda contactarse para decir, bueno, cómo hicieron tal cosa, o te parece colaborar en este trabajo, o hacer algo nuevo juntos, o no sé, etcétera. Después viene el resumen del trabajo, que en general, si bien es el primer texto que aparece, es lo que se suele escribir al final. Uno, después de haber escrito todo el trabajo, hace el resumen. Y es un texto que le tiene que servir al lector, al que está hurgando en la teoría, si vale la pena o no tomarse el trabajo de leer ese trabajo, de leerlo completo. Ese es el objetivo del resumen. Y para saber si vale la pena o no, hay unas reglas que uno tiene que cumplir. En primer lugar, una frase de motivación, uno tiene que, digamos, acá no hay que perder de vista que en todo lo que es el trabajo científico, uno tiene que poder capturar la atención de las otras personas. Digamos, un trabajo que no se lee es un trabajo que no se inserta en este mundo del conocimiento científico, entonces hay que motivar al lector. Yo si empiezo un resumen diciendo, en este trabajo vamos a analizar, y tiene poco impacto. No. Yo lo que tengo que decir es, el péndulo es fundamental para la mecánica, punto. Entonces ahí eso genera impacto como frase de motivación al principio y digo, bueno, este trabajo trata sobre algo fundamental. Entonces, después sigo leyendo. En este resumen tiene que estar el objetivo del trabajo. Entonces yo puedo decir, bueno, como es fundamental el péndulo, en este trabajo analizamos el periodo de oscilación del péndulo. En estas condiciones, digamos, normalmente se pone qué se hace para lograr ese objetivo, digamos, analizar el periodo de oscilación del péndulo, que no sé si lo dije, pero el periodo, para que los que no saben, es, digamos, el tiempo que tarda la masita en ir y venir cuando uno se lo pone a oscilar. Bueno, eso tiene que estar, o sea, qué es lo que yo analizo acerca del péndulo. Y después, ¿cuáles son los resultados más relevantes? Digamos, vi que el periodo es tanto y doy un número, o digo, el periodo es constante, o el periodo va cambiando a lo largo del tiempo. Y finalmente una especie de conclusión de por qué fue relevante el trabajo. Digamos, una frasecita que diga, esto fue importante porque contribuye bla, bla, bla. Y bueno, lo último es que tiene que ser conciso. Digamos, usted no deja de ser un resumen. No pretendo que ahora, en el aire, digamos, ustedes ya sepan automáticamente escribir un resumen. Digamos, simplemente que estas cosas, a la hora de hacer la experiencia, a la hora de redactar el informe, las pueden revisar e implementar en el trabajo que estén haciendo. Después del resumen, que es lo que va a capturar la atención del lector, lo que va a indicar si el trabajo sirve o no para esa persona, empieza justamente el primer eslabón de lo que les había mostrado yo del proceso experimental, que es la introducción. Es decir, uno acá lo que tiene que hacer es, como dice ahí, dar un marco teórico del trabajo para contextualizarlo. Es decir, uno acá indica cuál es el objeto de estudio, digamos, qué se hizo hasta ahora que esté relacionado, y va de lo general a lo particular. Es decir, uno empieza la introducción diciendo, por ejemplo, podría decir, empezar a hablar primero de la mecánica, muy brevemente. Uno dice una o dos oraciones acerca de la mecánica, después explica lo que es un péndulo, también muy brevemente. Explica
cómo debería ser el periodo del péndulo según la teoría, digamos, de qué depende. Y finalmente, en la introducción, uno termina diciendo, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que vas a hacer en este trabajo? También empieza normalmente con una frase de motivación. Esto lo saco esta frase de motivación está en los papers, digamos. Todos los papers, si uno busca un paper, que es un paper, es un... a ver, vamos a hacer una pausa acá. ¿Todos saben lo que es un paper? Sí, sí. ¿Quién se anima a explicarnos qué es un paper? Bueno, explico, hola, yo. Es una publicación donde, bueno, justamente luego digamos, de todo un proceso de trabajo, de investigaciones, se comunica justamente a la comunidad científica los resultados digamos, de todo ese trabajo. Y bueno, los informes justamente adoptan esa estructura. Eh, entonces, bueno, uno tiene es la forma en la que se comunican los resultados a la comunidad científica y bueno, tiene que reflejarse en ello, que luego pueda reproducirse lo que nosotros realizamos dentro de digamos, lo que fue nuestra investigación, bueno, que puedan otros replicar eso mismo, digamos, para otra serie de investigaciones que otros grupos de científicos puedan estar desarrollando, bueno, o que puedan tomar de ahí datos que les puedan resultar relevantes para lo que ellos por su cuenta estén investigando. Entonces, bueno, eso sería una idea. Fantástico, fantástico. Exactamente. Un paper es eso. Es un ladrillito más en lo que sería el castillo de conocimiento científico. Es un formato de comunicación, yo diría, un poco antiguo, ¿no? Que hace muchos años que se usa ese mismo formato, por lo menos 100 años, diría yo, y no sé, seguramente Sí, más. yo Ahora que particularmente... es Sí. una pavada, ahora que está el Instagram y todo, que es tan visual, bueno, el informe es algo un poco más clásico, una forma de comunicación más tradicional, ¿no? Me parece muy importante lo que dice Magali. Yo, de hecho, coincido 100% con esa visión de que es anticuada. El sistema científico hoy en día funciona principalmente comunicándose a través de los papers y tiene muchas falencias, digamos, esa comunicación que en su momento era la única porque, digamos, si se fijan, no tienen por qué saberlo, pero la estructura de publicación de hoy en día es la misma conceptualmente que la que surge de solo poder comunicarse a través de cartas, que era la forma en la que se comunicaban hasta un poco más de la mitad del siglo XX. En cierto sentido se fue ayornando eso pero fundamentalmente está basado en un sistema de carta y de documento inamovible que, como dije yo recién, es un ladrillito en el conocimiento científico. Hoy en día, esto va a cambiar, o sea, creo que hay un empuje para que de la comunidad, de la gente nueva, para que esto vaya mutando. Pero creo que es algo de lo que podemos hablar más adelante. No vamos a empezar a Ah, darle sí. con un Si palo perduró tantos ahora. años también por algo será, porque es práctico y todo eso, pero Claro. sí. Más adelante en la materia está bueno que bueno, podemos dar un repasito de qué es lo que podría mejorarse en este sistema, que igual probó ser súper eficiente en un montón de áreas y bueno, por eso, como dice Maga, sigue existiendo. No es perfecto y eso sí creo que es la aclaración que está bueno hacer ahora. Es como la democracia, no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Bueno.
Entonces, ahora, a ver si tengo, les voy a mostrar. Bueno, voy a terminar con esta, con cada sección de lo que es un trabajo científico, y después les voy a mostrar unos ejemplos para que vean. Bueno, entonces en la introducción tiene que estar, básicamente, el marco teórico. Digamos, no es una explicación del marco teórico, esto es muy importante que lo anoten, digamos. La introducción no es la explicación del marco teórico, es simplemente cuál es el marco teórico en el cual está este trabajo. La idea, si ustedes, por ejemplo, cuando hagan el informe del péndulo, no es que desarrollen las ecuaciones de movimiento del péndulo. Eso no tiene que estar en la introducción. En la introducción tiene que estar algún resultado relevante de ese desarrollo que ya se hizo en otro lado, pero digamos, recuerden que este no es el foco del trabajo de la introducción. La introducción es justamente eso, es una forma de introducir al lector en la temática en la cual se encuentra enmarcada este trabajo científico. Al final de la introducción, digamos, además del marco teórico, se escribe el objetivo del trabajo. Digamos, uno dice, bueno, esta es la mecánica, esto es un péndulo, y nuestro objetivo en este trabajo va a ser medir tal cosa, o verificar tal cosa. Y esto se va a hacer de determinada manera. Entonces, ahí, el último párrafo en la introducción siempre es un párrafo con qué se hizo. Acá yo debería haber puesto qué se va a hacer en el trabajo. ¿Y qué cosas no van en una introducción? Bueno, no van detalles técnicos. Digamos, cuando uno pone qué va a hacer en el trabajo, no van detalles técnicos. Eso va en procedimiento experimental. Uno dice, voy a armar un péndulo y voy a medir el periodo. No dice cómo voy a armar ese péndulo, ni de qué va a estar hecho, de qué va a estar hecha la masita, ni de qué va a estar hecho el hilo, esas cosas no. Tampoco van resultados. Uno no dice, no hay números. Digamos, uno no dice, me dio tanto. Eso no va en introducción. Y bueno, como ya dije, tampoco va desarrollo teórico. Solamente resultados relevantes. Alguna ecuación que uno tenga que tener presente, o solamente un desarrollo va en el caso excepcional en el cual sea importante para entender el trabajo, este experimento científico. Si es importante que haya un desarrollo para entenderlo, bueno, ahí va. Eso. Después de la introducción va el procedimiento experimental. Es decir, ahora sí ya empezamos a mostrarle al lector qué es lo cómo armamos nosotros nuestro experimento. Es decir, lo que habíamos visto más atrás. Digamos, esto es lo que digamos, está explícito en la introducción. Y uno en procedimiento experimental lo que va a poner es esto, la planificación del experimento, esencialmente. Es, bueno, qué herramientas voy a usar para medir, cuál va a ser mi setup experimental, y bueno, detalles técnicos que tienen que ser los necesarios para que otra persona pueda replicar el experimento. Entonces, uno acá suele poner un esquema con un dibujo, con un esquema indicativo de los elementos más importantes del setup experimental. Uno escribe qué hipótesis se asumen ciertas sobre ese setup. Por ejemplo, si yo quiero estudiar un péndulo que consiste en un péndulo ideal, un péndulo simple ideal que consiste en una masa puntual con un hilo inextensible, y cuya masa, como es puntual, esa masa no rota. Entonces, con este lápiz que yo les acabo de mostrar, evidentemente hay hipótesis que no se están cumpliendo. O sea, por ejemplo, ya ven que el hilo, no sé si se ve, no es inextensible. Acá. Por ejemplo, que yo les dije que podría ser un péndulo, bueno, no es un péndulo ideal. ¿Por qué? Porque este hilo, esto es un elástico, después esta masa no es puntual,
puede rotar sobre sí misma esta masa y también puede, incluso, digamos, tampoco es ideal si la oscilación no se da en un plano. Entonces, todas estas consideraciones tienen que estar en el procedimiento experimental. Bueno, yo asumo ciertas cosas y después las voy a tener que decir, esas cosas que asumí, ¿se cumplen para mi experimento o no? Y después, en el procedimiento experimental tiene que estar, además de el setup, es cómo voy a medir yo. Entonces, yo voy a decir, bueno, el periodo se mide desde que suelto la masa hasta que vuelve al punto inicial, por ejemplo. Y eso lo hice n veces, midiendo el tiempo con tal instrumento que tiene esta precisión. No, todos los detalles técnicos tienen que ir en el procedimiento experimental. ¿Qué cosas no van en procedimiento experimental? Figuras con resultados. Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, y después del procedimiento experimental va digamos, lo que sería el corazón del trabajo, que es los resultados y la discusión acerca de esos resultados. Acá es donde uno presenta las figuras con las mediciones. Todas esas figuras tienen que estar referenciadas en el texto y tiene que discutirse cada una de las figuras que se pone. Digamos, en un trabajo científico yo no puedo poner una figura y no decir nada acerca de esa figura, porque el objetivo de cada cosa que yo pongo, de cada cosa que yo medí, es concluir algo acerca de eso. Si no, lo hice en vano. Digamos, un resultado no vale nada si no hay alguien que lo analiza. Eso es, digamos, es clave en el procedimiento, en la forma de hacer un informe. Todas las figuras tienen que estar analizadas. Y obviamente todo ese análisis tiene que ir en línea con el objetivo del trabajo. Si mi objetivo del trabajo es mostrar que esta membrana sirve para absorber arsénico, yo no voy a pensar, si bien, yo quizás tengo esa membrana, ¿no? Y yo medí la concentración de arsénico en el agua antes y después de usarla, y quizás también medí porque lo hice, porque en su momento me pareció interesante, por ejemplo, a ver si se me ocurre algo que no esté vinculado con eso. Quizás medí si esa membrana también servía para algún otro compuesto que no sea arsénico. Pero si mi trabajo trata sobre arsénico, digamos, si ese es el objetivo de mi trabajo, yo no voy a agregar ese resultado. Agregarlo está mal, porque no va en línea con el objetivo. Ahora, yo podría agarrar y modificar mi objetivo, decir, bueno, voy a ver si esta membrana sirve para estas cosas, entonces ahí sí va a estar bien. Pero si mi objetivo es ver si esta membrana sirve para absorber arsénico o no, cualquier otro contaminante que yo haya probado no debería estar en ese trabajo. ¿Por qué? Porque el lector, cuando esté en la introducción viendo cuál es el objetivo, no tiene forma de saber que después lo voy a probar para otra cosa. Digamos. Por eso, digamos, también no lo pongo. Uno solamente ve que está ese resultado cuando llega ahí, y no en la introducción o en el resumen. Bien. Y una vez que analicé todos los resultados y dije, bueno, esta membrana sirve, tiene esta eficiencia, bueno, todo eso, todo lo que yo analicé, todos los gráficos que hice, los voy a condensar en las conclusiones. Voy a decir, bueno, a partir del trabajo que hice, gracias a todo ese esfuerzo, puedo concluir estas cosas. Y uno debe ser conciso y puntual, digamos. Decir, bueno, la membrana sirve, concluyo que la membrana sirve para este fin, y tiene esta eficiencia, y tiene esta potencialidad y estas falencias. Entonces, eso es las conclusiones. No tiene que ir en las conclusiones nada del procedimiento experimental. Yo no concluyo algo acerca de cómo hice el experimento. Tampoco tiene que ir en las conclusiones resultados intermedios. Si yo
quiero llegar a C, pero paso por B. Bueno, B no va partiendo de A, B no va en las conclusiones. Por ejemplo, yo quiero medir, vamos a usar el mismo ejemplo. Tengo mi vaso con arsénico, le pongo la membrana, quiero saber si eso, lo mezclo ahí, quiero saber si después absorbió. Bueno, tuve que pesar la membrana, por ejemplo, para hacer el experimento. Pesar esa membrana no es un resultado relevante que vaya en las conclusiones. Yo no puedo decir, bueno, la membrana pesaba tanto, porque no. Lo que yo quiero transmitir es otra cosa, no es si la membrana pesa 1 gramo o 2 gramos, sino si la membrana sirve o no para absorber arsénico. Ese es, digamos, como el objetivo del trabajo. Entonces las conclusiones tienen que estar relacionadas con los objetivos. Y todo lo que yo ponga en las conclusiones tiene que estar justificado con figuras, con tablas, con discusión, en la sección de resultados y discusión. Bueno, y finalmente hay una sección con las referencias que uno eventualmente va poniendo a lo largo del texto, que tiene que tener el mismo formato y tiene que permitir al lector buscar esa referencia de forma unívoca. Yo no puedo poner, por ejemplo, solamente el título de un libro, porque quizás hay más de un libro que se llama igual, tengo que decir en qué editorial, en qué año y quién fue el autor. Y para eso hay reglas que no estoy mostrando en este momento, pero que después van a poder ver en el documento ejemplo que les voy a mandar. Y bueno, y finalmente uno puede poner un apéndice, por ejemplo, si en el desarrollo experimental era importante una cuenta, o tuve que hacer una cuenta que quizás no es obvia, pero que tampoco es necesaria para entender el trabajo, eso lo mando al apéndice. Entonces, si hay alguien que lo quiere replicar al experimento, y bueno, justo se pudo haber trabado ahí, le sirve el apéndice. Pero no tiene que desviar la atención, digamos, de lo que es la línea argumental del trabajo. Y en las conclusiones no van ni figuras, y tampoco se suelen poner referencias, ni tablas. O sea, son solamente frases diciendo qué concluiste a partir de las experiencias realizadas. Bueno, a ver, ya estamos terminando las diapos. No sé si hasta acá, a ver, ¿tienen alguna duda? Vamos a hacer una pausita. Y creo que vamos a hacer 15 minutos de recreo y después volvemos. Patricia dice que está todo bien. Bien. Bueno, ¿algo que quieras aportar, Maggie o Adán? No, yo sí, tal vez lo que quiero aportar es que es súper interesante lo que está contando y muy importante que puedan hacer bien informes, que sepan redactar, que sepan transmitir información, porque si esto no lo logran, el trabajo o todo el esfuerzo que pueden haber hecho puede o no ser leído o no resultar interesante o caer en el olvido. Es decir, saber redactar bien, saber transmitir la información y poder comunicarla es súper importante, no es menor. Y esto no es solo de la física, es también de la química, de todas las ciencias. Entonces, es algo que tienen que darle bola y es súper importante. Seguro con la práctica se va a ver cuánto lo entendimos, dice Germán. Exactamente, exactamente. Esto vamos a ir iterando, o sea, insisto, con esto no van con esto que acabo de decirles, no se convirtieron en unos masters publicadores de papers. La idea es que tengan ahí a mano las herramientas que van a tener que aplicar. Y lo otro dicho, Nico, que tenías un ejemplo vos o entendí mal yo. Sí, hay un documento con esto un poco más detallado que hizo una docente que se llama Mónica Agüero. Y voy a subir el link de eso en internet. Perdón, Maggie, te desactivo el audio que me acoplo. Ahí está.
Lo otro que quería decirles es que, bueno, toda esta pata de comunicación, como decía Dan recién, es muy importante y tiene, uno lo puede ver esta analogía con lo que es comunicación en otras áreas. Tiene mucho de marketing en lo que es la comunicación científica. Mal que me pese, es, digamos, fundamental poder vender lo que uno hizo. Eso por un lado. Y por otro lado, esto es algo que leí hace poco y que era súper interesante. Hay un concepto que se llama algo así como, no me acuerdo el título, no me acuerdo el título, pero que tiene que ver con por qué es importante que uno redacte bien un trabajo científico, un trabajo de lo que sea. Más allá de que al lector le va a resultar más fácil entenderlo, piensen lo siguiente: si yo hago un trabajo, yo escribo un texto, ¿no? Ese texto pretendo que lo lea la comunidad. Entonces, ese tiempo que yo invertí en escribir ese texto, tiempo, no sé, N horas, cuando alguien lo quiera leer, va a invertir su tiempo para leerlo. Entonces, si yo no me esforcé para para hacerlo de manera clara y concisa, entonces estoy, digamos, afectando el tiempo que se toman las personas que leen, que se toman el tiempo para leer ese trabajo de manera indirecta. Y, digamos, me gustaría que sea recíproco. Yo cuando leo un trabajo pretendo que la persona que lo escribió se haya tomado suficiente, se haya interiorizado en el trabajo y se haya tomado suficiente tiempo como para ser lo más claro, conciso y directo posible, para no hacerme perder tiempo a mí. Y esa responsabilidad que yo tengo no es para uno, porque ese trabajo está abierto para toda la comunidad. No está abierto, entre paréntesis, porque por el sistema, cómo funcionan las publicaciones, pero las personas que van a leer ese trabajo van a invertir tiempo, entonces sería ineficiente si cada persona que publica no se toma el trabajo suficiente para hacerlo lo más claro posible. Esto tiene que ver otra vez con la construcción colectiva de la ciencia, digamos. Yo escribo para otros, en realidad, no escribo para mí. Así que, bueno, son las 4:15. Les propongo hacer un intervalo y vernos acá a las 4:35. ¿Qué les parece? Hacemos Bien. 20 minutitos. Bien, gracias. Yo igual voy a Nos estar por vemos. acá por si quieren hablar de algo.
Hola, Germán. Bien. Sí, vamos a volver un poquito. No hay problema. Ustedes me preguntan y nosotros vamos a revisar cuantas veces sea necesaria. Vamos a empezar por la introducción. Okay. En la introducción, fíjate que, digamos, cuando uno va a hacer un trabajo, va a usar ciertas herramientas, va a basarse en algo que ya existe, digamos, en cierto, ya sea por el léxico que uno usa, digamos, por los conceptos que son necesarios, por ejemplo, para entender el trabajo del péndulo, que vamos a hacer después, o ni siquiera con el péndulo, para no adelantarme. Pensemos en que, no sé, en lo de Análisis de agua. en el análisis de agua, tal cual. Yo digo, bueno, estoy en mi laboratorio, hice mi plan, tengo todo ahí armado, listo para escribir el informe, y yo tengo que comunicarle a alguien que voy a probar esta membrana para absorber arsénico. Ahora, la persona que va a leer ese trabajo no siempre tiene que, no siempre sabe, no siempre es un colega mío que sabe en qué trabajo y en qué, y en qué rubro y de qué materiales se puede absorber arsénico. No, capaz que es alguien que no tiene idea del tema. Entonces, en la introducción, lo que tiene que estar es el trabajo contextualizado. Es básicamente eso, es dar la información para contextualizar al lector de los contenidos del trabajo. Entonces, Ahí explica qué es la membrana, por ejemplo. claro, ahí uno explica qué es una membrana, uno explica qué es el arsénico, digamos, uno explica qué membranas hay para absorber arsénico, uno puede explicar, incluso en la parte de motivación, es importante que sacar el arsénico del agua, porque produce efectos tóxicos en la salud. Y bueno, entonces, y todo eso con referencias. Entonces, si ahora yo estoy leyendo, muchas veces de hecho la introducción es, digamos, para la gente que está empezando un tema nuevo, es fundamental. Es fundamental porque quizás ahí yo lo primero que digo es, bueno, una membrana es esto, y cito un libro. Entonces la persona que empieza a trabajar en ese tema y que llegó a mi trabajo, puede agarrar y leer de ese libro, bueno, un montón de información que va a ser necesaria para interiorizarse aún más en el tema de remediación de aguas.
Entonces, bueno, por eso está resaltado lo que es el marco teórico. Y después, al final, hay un párrafo, digamos, que es qué se va a hacer en el trabajo. Fíjate que la estructura va de lo general a lo particular. Bueno, una membrana es esto, el arsénico es esto, se espera que este material absorbe el arsénico. Entonces, en este trabajo, lo que vamos a hacer es probar si esta membrana, que está hecha de esta forma, sirve o no para ese fin. Entonces, así cierra siempre una introducción. Ok. Es más, vamos a ver si encuentro acá un trabajo cualquiera, un paper cualquiera. Como porque todos los que tengo están en inglés. Pero bueno, si no, no importa, lo traduzco más o menos así en el momento como para que veas como para ver más o menos cómo funciona. A ver. Bien, este es el ejemplo de un paper, por ejemplo, ¿no? Agarré uno cualquiera, los que tengo acá de los que alguna vez me guardé, este no lo tengo muy presente, pero veamos cómo es la estructura. Está el título. Sí. Esto que está acá es el abstract. Hay ahora muchos trabajos te piden agregar también un graphical abstract, que es como, se supone, a ver, es obligatorio, algunos son buenos, otros no tanto. Se supone que uno mirando este dibujito, uno tiene que darse una idea de qué hace el trabajo. Está en la introducción. Acá dice procedimiento experimental, o sea, detalles experimentales. A veces tiene subtítulos, si es muy largo. Y después de todo eso, resultados y discusión, que digamos, veo que acá pusieron parte de resultados antes, pero esto es por Claro. cómo están escritos, no importa. O sea, como que las figuras no le entraron después y las pusieron antes. Y si uno sigue bajando, bueno, acá hace una discusión, distintos ensayos que hizo, no importa qué son, en este momento, tablas, gráfico, discusión, y finalmente conclusiones. Fíjate que las conclusiones son cortitas, es un párrafo. Y después, bueno, referencias, y este no tiene apéndice, Entonces, veamos la introducción, ¿no? O sea, quiero que, mira, no sé si hay alguien más acá presente, pero esto está bueno hacerlo como para que, digamos, nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que dice, de lo que trata este trabajo, pero leyendo la introducción nosotros tenemos que poder, digamos, saber, digamos, eso, justamente. Entonces, dice, empieza así. Sí, Bueno, estamos contaminando la con industrialización metales. y urbanización contamina un montón con metales pesados como estos, por encima de los límites aceptables, que son por encima de los límites aceptables. Entonces, con esta frase, ya fíjate que es una frase que impacta porque habla de la contaminación, de una urbanización creciente, qué sé yo, y además indica un problema. Entonces, yo ya sé, solo por leer esta frase, bueno, y porque tengo un poco de experiencia más o menos en leer papers, yo ya sé que este paper lo que va a tratar de mostrarme es algo que resuelve este problema en particular que me acaba de escribir en la primera frase de la introducción. Entonces, yo ya sé que yo ni siquiera leí el título, mira, te digo, o sea, vi el título por encima, pero ni lo leí. Pero yo ya sé que acá me van a presentar un material o una técnica para remover alguno de estos, por lo menos alguno de estos contaminantes. Arsénico, plomo, cadmio o mercurio. Entonces después, veamos cómo sigue. Dice,
La exposición a estos metales es un riesgo a la salud porque bla bla. Entonces te justifica un poco más porque es un tóxico. Y después empieza a dar detalles acerca del arsénico. Y empieza a ir, fíjate cómo va de lo general a lo particular. Empieza a dar más detalles sobre el arsénico. El arsénico es un metaloide que está en estos estados de oxidación, arsénico 5, arsénico 3, y después da más detalles acerca de las concentraciones. Esto es lo que les decía antes, digamos. Es importante la concentración en la cual están los compuestos, van desde 0,05 a 0,3 gramos por litro, y te dice, bueno, el límite aceptable es este. Entonces, yo habiendo leído este párrafo de la introducción, yo ya tengo una idea de, bueno, por lo menos si en el trabajo me muestran que este material logra llevar a la concentración de arsénico por debajo de este número, que es 10 microgramos por litro, entonces es un buen material. Y yo no tengo idea de nada más. O sea, fíjate que lo único conocimiento que usé fue el que está acá en la introducción. Obviamente no soy un experto en arsénico, solamente lo que conozco es lo que está acá, es lo que me dijo el autor. Y para cada una de las cosas que pone, fíjate que las justifica con una referencia. Entonces, no saca de la galera que los efectos de la contaminación con arsénico son súper severos en India y Bangladesh. No, lo dice en el trabajo 2 y en el trabajo 3. Entonces yo hago clic en el trabajo 2 y acá, bueno, yo puedo ir a buscar este otro paper, un Nature de 1998, que fíjate lo que habla. Arsenic Poisoning of Bangladesh Groundwater. O sea, este paper dice, el corazón de este paper dice, bueno, ¿cuánto arsénico hay en Bangladesh? Y cuáles efectos sobre la salud del arsénico en Bangladesh. Entonces, bien citado ahí. Bien citado esa referencia. Si yo quiero tener más detalles acerca de los efectos con la contaminación por arsénico, voy allá. Fíjate que no los describe en la introducción. Y no lo describe, ¿por qué? Porque no es importante, porque el objetivo de este trabajo es mostrar que este material, Graphene Oxide Magnetic Nanohybrids, esta cosa, que podemos llamar material A, es eficiente para remover plomo y arsénico del agua. Entonces, no me interesa, digamos, en el trabajo particularmente, que los efectos tóxicos del arsénico en la gente de Bangladesh. Entonces, ¿qué hago? Lo cito. Pongo que ahí es un problema, digamos, me sirve para justificar la motivación de este trabajo. Y si alguien quiere saber más, bueno, que lo lea de otro lado. Bueno, la misma lógica la usan en este segundo párrafo para el plomo. Fíjate cómo acá, ni siquiera hay que leer el párrafo. O sea, uno ya ve acá another common y veo plomo y ya puedo saltear ese párrafo porque sé que va a ser una discusión parecida con plomo. Y después el siguiente párrafo es, fíjate que hasta acá estuvo hablando del problema. Y ahora el siguiente párrafo tiene que ver con la solución. Este tipo de trabajos del área de materiales están muy, digamos, tienen esta lógica de problema, solución, muy problema, estándar. solución. Muy estándar, pero además que, digamos, no todos los trabajos científicos muestran un problema primero. Y tampoco están tan, digamos, a veces no hacen tanta hincapié. Sí, siempre hay un bache que saldar. O, digamos, por más que uno trabaje en algo súper teórico, es, bueno, no sé, este modelo, no sé, usar esta, por ejemplo, uno hace un modelo matemático y asume ciertas cosas. Entonces yo puedo decir, bueno, esta hipótesis que asumió este modelo, no necesariamente la tengo que poner. Y entonces mi trabajo puede tratarse acerca de sacar esa hipótesis, pero no necesariamente es un problema. ¿Me entendés? A lo que voy. Creo que sí. No siempre el esquema es problema-solución. De hecho, en el informe de laboratorio que van a hacer ustedes, no hay un problema particular Que a el resolver. péndulo me lo Digamos. Es más, solucione. claro, exactamente. Es más,
el enfoque va a ser del estilo de tenemos que, digamos, vamos a ver si el objetivo del trabajo es ver si el péndulo cumple con la teoría del péndulo ideal, y vamos a ver si bueno, unas cosas que vamos a ver más adelante y que tienen que ver con que si, con analizar el producto de los periodos que ustedes miden y compararlos con cada medición por separado. Entonces, bueno, ese es como un paréntesis acerca de cómo está orientado este paper, porque todos los papers de materiales son así, son tipo problema y yo te muestro que este material es lo mejor del mundo y vamos a salvar al mundo con este graphene oxide, manganeso y no sé qué, nanocompuestos magnéticos, qué sé yo. Entonces, bueno, la introducción, después acá hay un párrafo acerca de y es como que usa la misma lógica de introducir de introducir qué es lo que hay. De hecho, acá hay una tabla con la capacidad de absorción de materiales que ya hay en la literatura. Esto no es común, no lo vi muchas veces, que esta tabla esté en las instrucciones. Y quiero pasar directamente al último párrafo de la introducción. Acá. Fíjate que, bueno, introduce cosas que tienen que ver con el arsénico, que tienen que ver con los materiales que usa para hacer el arsénico, y después el último párrafo es, para resolver este problema, sintetizamos este material e investigamos su uso como para descontaminar el agua de arsénico y plomo. Y dice, lo hicimos, este material, con H, no importa, lo hicimos usando esta técnica y la caracterizamos de estas maneras. Entonces, fíjate cómo va Claro, de lo como va pasos general a lo generales. particular, donde culmina con lo que hace este mismísimo trabajo. O sea, eso entendería que para mí yo voy a poner en resumen las cosas que hago. O las cosas que hice en Bueno, el informe, la práctica, experiencia, lo que sea. claro, las dos cosas van, o sea, van en los dos lugares, que es el resumen. También, ¿qué hacen? Fíjate que dice, mostramos que sin este material, no importa qué, no importa nada, solamente mostramos que esto tiene Sí, excelente propiedades de propiedades de absorción, absorción sí. para estos compuestos. Entonces ya empieza diciendo que va a ser compuesto. Y está en los dos lugares. O sea, eso lo dice ahí, lo dijo también al final de la introducción, porque al final dice, sintetizamos estas cosas, investigamos para remover arsénico y plomo. Ahora, fíjate una sutileza, que la mencioné yo también, y es difícil incorporarla, es que acá no habla del resultado. Acá no dice, este material fue bueno para absorberlo. No, dice, lo investigamos para... Uy, se te cortó creo. O a mí, no sé. Mostramos que tiene las excelentes propiedades de absorción. Pero fíjate cómo el enfoque es ligeramente distinto. No te escuché Y eso en tiene un que ver con lo momento. que yo había puesto... no, lo que decía es que el enfoque es distinto. Eso lo llegaste a escuchar, como que en la introducción... bueno, en la introducción no hablan de los resultados. Ujú. Dicen, investigamos su uso para remover arsénico y plomo. Uy.
Y después dice qué estudios hicieron. Pero no dice en ningún momento si es bueno o es malo para, digamos, si fue un buen material o no para probar esa absorción. Ah, claro, claro. En el abstract, en cada poner, tiene que ser completo. Uno tiene que decir qué hace y qué dio. Ujú. Entonces, esa es una diferencia fundamental entre el abstract y la introducción. A la hora de decir, bueno, esto de qué es lo que hiciste en el trabajo. Y tiene que estar el objetivo. El objetivo en este caso es mostrar que este material sirve para arsénico, plomo y qué sé yo. Genial. Y después, fíjate que acá dice, bueno, cómo se caracterizó ese material. O sea, hasta acá dice que ese material es excelente para remover plomo y arsénico. Después dice, este fue caracterizado de acá menciona un montón de técnicas, toda esta parte no hace falta que la leas. Esto también tiene que ver con las técnicas, y esto acá empieza, digamos, todas estas cosas son cosas que se hicieron en el trabajo, como para que el lector diga, bueno, a ver, ¿qué les dio este experimento? Bla, bla, y acá ya empieza con un poco de resultados. Los datos, acá dice fit de Langmuir isotherm, esto significa que se pueden ajustar, digamos, esos datos se pueden ajustar con este modelo. Langmuir isotherm es un modelo. Y bueno, un poquito más de resultados. Y finalmente dice de ventajas respecto del material que están mostrando en ese trabajo. Es reusable, se puede separar con cosas magnéticas, tiene una alta eficiencia superficial, es súper fast kinetic, significa que bueno, es rápida para absorber, y son excelentes candidatos para absorbentes bajo costo y que sirven para remover estos contaminantes. Entonces fíjate cómo te lo venden. Te lo venden al Claro, claro. principio y te lo venden al final. Entonces, ahora te voy a mostrar pasando por qué es lo que hiciste, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a las diapositivas. Entonces fíjate acá, como empieza con una frase de motivación, que en este caso está mezclada con el objetivo. Después, ¿qué se hizo? Estas son las técnicas que estaban escritas ahí en el abstract. Ujú. Después mostró resultados, decía que ajustaba tal modelo y que era muy buen absorbente. Y una última frase que diga por qué fue relevante el trabajo. Fíjate que es exactamente esta estructura. Claro, destaco el La resultado última frase. y desarrollo un poco más en otras partes para hacer la intro. Eh, entonces, una actividad, bueno, Ay, pero no sé si soy yo, pero se me corta lo que está hablando él. ¿A alguien más le pasa? Y a mí también se me corta. respondí a la pregunta, no sé si justo Sí, se sí, igual cortó, me me apareció un quedo. cartel de que Sí, tengo se conexión cortó. inestable. Como 30 segundos, un poquito menos. Igual me quedo claro. Ah, Tranqui. Muchas gracias. está bien, de nada. Bueno, creo que ahora igual Hola, ¿estás ahí, Nico? sí, sí, sí. Apagué la cámara. ¿Crees que apaguemos la cámara? Mm, Sí, sí. O vos, ¿no? bueno, dale. Seguimos con la clase. Ahí está, apago mi cámara.
cortamos el audio y ya pasamos a las últimas diapositivas. Bien. Bueno, recién le mostraba ¿cómo eran? A Germán, sí, gracias. Recién le mostraba a Germán un ejemplo de azar, como para mostrarle cómo es que está organizado el paper, digamos, con estas que acabo de mostrar. Yo después lo voy a marcar para que ustedes puedan conectar esto que parece muy abstracto, dicho en el aire, con un ejemplo concreto. Se los voy a marcar así que ustedes lo lean y identifiquen las partes, pero como es medio hermético el vocabulario, a veces hay técnicas que mencionan y que uno no sabe muy bien a qué prestar la atención y a qué no. Se los marco yo y van a ver, digamos, lo importante es que los verbos dan información de todas estas partes que estuvimos mencionando recién. Por ejemplo, le mostraba sobre un trabajo que usan un material para y es muy parecido a lo que hago yo, pero con otro material. Y bueno, tal cual como se los acabo de mostrar yo. Entonces los voy a mandar para que lo chusmen. Bueno, habiendo pasado la parte de cómo se forme, quería charlar un poco sobre los objetivos del laboratorio. El laboratorio va a tener 7 semanas y puse 7 objetivos, así que haciendo ahí un promedio tiene que ser como un objetivo por semana. Vamos a ir cumpliendo medio en paralelo. Y digamos, la idea es que trabajen en equipo, que aprendan a colaborar entre ustedes. Digamos, uno pocas veces hace el trabajo solo. Es importante poder ponerse de acuerdo, poder discutir con un par, digamos, y que el trabajo sea colaborativo. Se nota mucho cuando en un informe una persona hizo una cosa y la otra persona hizo otra sin una puesta en común. Queda desconectado, queda mal, y entonces es importante para subsanar esa falencia que el trabajo en equipo sea efectivamente un trabajo en equipo, colaborativo. No, vos haces A y yo hago B. Tiene que haber una discusión conjunta y tiene que digamos, tienen que aprender todo el trabajo, el aprendizaje del trabajo se lo tienen que llevar todas las personas que estuvieron en ese equipo. Otra cosa que queremos que aprendan es a realizar un montaje experimental. Cuando uno hace un experimento tiene que, como ya les dije, diseñarlo, y la parte de montar el experimento para medir no es tan sencilla como parece. Aparecen complicaciones que tienen que ver con problemas que surgen en el momento a resolver. Por ejemplo, lo que le decía recién del péndulo es, bueno, ¿dónde lo cuelgo para que no choque contra una pared? O ¿cómo lo puedo agarrar para ponerlo a oscilar sin darle velocidad inicial? O ¿qué criterio uso para decir cuándo pulso el cronómetro y cuándo dejo de pulsar el cronómetro? Digamos, el trabajo experimental está lleno de sutilezas que van surgiendo y de cosas que hay que resolver en el momento, que no va a venir otra persona a decirte esto lo tenés que hacer así. Hay cosas que uno tiene que resolverlo uno. También está el tema de las hipótesis con las que uno trabaja o con las que quiere trabajar. Por ejemplo, Nico comentaba si usamos un modelo de péndulo ideal con masa puntual. Bueno, en la vida real la masa puntual es una abstracción, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar lo más posible a esa idea abstracta de masa puntual? Bueno,
Estamos usando una pelotita chiquita, una pelotita grande, estamos usando un pinocho, ¿no? Bueno, tener en cuenta las hipótesis y adaptar lo más posible el experimento a eso, dentro de lo posible. Exactamente. Y Yo, por después, ejemplo, bueno, sí. No, decime, Ujú. decime. No, después uno a veces cuando no consigue estar muy cerca de las hipótesis, después uno a veces obtiene resultados acordes. Si uno puso una pelota muy grande, bueno, después habrá que ver cómo afecta eso a los resultados, ¿no? A veces es fácil de verlo, a veces no. A veces, qué sé yo, si uno pone algo muy grande también introduce mucha fricción y se va a frenar muy rápido. Y hay veces que, bueno, que uno no puede predecir tan sencillo las consecuencias de apartarse de las hipótesis, pero bueno, a veces sí. Bueno, no sé qué ibas a decir, Nico. Sí, sí, tal cual. O sea, me parece genial eso que acabas de decir. Y tengan en cuenta que esto de las hipótesis tiene que ver en general con las teorías. O sea, yo vengo a montar un péndulo simple que es de hilo inextensible y masa puntual. Y obviamente en la conceptualización de ese sistema que uno hace para hacer las cuentas de fuerza, masa y aceleración, no está considerado un montón de cosas que surgen en la experiencia. Una de las cosas interesantes que suceden en la experiencia es que se apartan de los modelos. O sea, los resultados no siempre son, le pegan clavado a los modelos. Y justamente ahí está el jugo de lo experimental. Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué hipótesis no se cumplió? ¿Qué debería agregar yo a la teoría para que ahora se ajusten mejor los datos? Por ejemplo, como dijo Mike recién, la fricción. Si yo ahora, además de considerar que no hay rozamiento, considero que hay rozamiento, bueno, lo voy a pegar mucho mejor a los datos se van a ajustar mucho mejor a la teoría. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con el montaje experimental y es algo que van a ir resolviendo en este laboratorio. La idea es que somos 10, así que 10, ¿no? Conté, a ver. Sí, somos 10 personas, así que podemos hacer 5 grupos de 2. Con lo cual hay, de las 3 experiencias, hay una persona. La idea es que una persona repita, digamos, la idea es que en los 3 informes troncales, es lo que vamos a redactar en la materia, una persona haga el montaje experimental y la otra acompañe desde su casa, y después roten. O sea, que la persona que antes no hizo el montaje lo haga y bueno, así que quedarían 2 personas. Si son 2, hay una persona que lo va a hacer 2 veces. Ahora bien, otra cosa muy importante que vamos a abarcar en la materia es la teoría de errores e incertezas experimentales. A diferencia de una cuenta en el papel, cuando uno mide y reporta un resultado, ese resultado no es absoluto, no es absolutamente preciso ni exacto. O sea, tiene lo que conocemos como intervalo de error o intervalo de confianza. Por ejemplo, si ustedes toman, y ahora voy a prender la cámara para hacer un poco más explicativo. Si uno toma este cuaderno que tengo ya acá y vengo con una regla, digamos, supongamos que esta es una regla y lo mido, digo, bueno, la longitud de este cuaderno, me fijo el número, es 20 centímetros. Ahora bien, 20 centímetros, 0,0000000 o 20 centímetros, 1 o 20 centímetros, 0,01. ¿Hasta dónde puedo asegurar que esto mide 20 centímetros? Cuando yo mido eso con la regla. Bueno, esa pregunta es inherente a cualquier proceso experimental. Digamos, la precisión es fundamental. Yo no puedo asegurar que nunca voy a poder asegurar con infinita precisión que ese cuaderno mide 20 centímetros. Voy a decir, bueno, esto mide 20, no mide y mide entre 19 y 21, o quizás entre 19,9 y 21,1. Nunca voy a poder decir con infinita precisión cuánto vale la longitud de ese cuaderno. No se puede. Entonces, cómo tratar ese problema es algo que vamos a ver en la materia.
Y particularmente lo va a decir Maggie la clase que viene. Se me cortó recién, ¿no? No, se escuchó bien. Ah, bueno, está bien. Llegó. Bien. Después, algo que tiene que ver con lo que decía antes, el análisis de datos. Cuando ustedes midan, tengan las mediciones ahí graficadas en la computadora, esas mediciones no son nada si ustedes no las saben interpretar. O sea, si ustedes ponen un gráfico en un informe y ese gráfico no está discutido, entonces ese gráfico no suma. La parte de análisis de datos es súper importante, no solo porque permite entender qué es lo que uno hizo, sino que también porque permite entender qué es lo que uno debería hacer, o cómo eso corrobora o no una hipótesis que yo, la hipótesis del trabajo. Y después, bueno, la redacción de informes. Y por último, vamos a hacer una presentación oral, porque otra pata importante en la comunicación en la ciencia no es solamente a través de papers, sino también a través de ponencias o exposiciones acerca del trabajo que uno hace. Entonces hay que saber comunicar oralmente lo que se hizo, sin aburrir en el intento. Entonces, bueno, en un plano más general de cosas, lo que se espera es que cuando ustedes terminen el laboratorio, básicamente sepan planificar un experimento, evaluar con un análisis de riesgo y factibilidad si van a poder o no cumplir los objetivos y en qué condiciones, poder montar un experimento, interpretar esos resultados y fundamentalmente, una vez que hicieron todo eso, poder sacarle jugo. Donde sacarle jugo es decir, o bien modelo esos resultados si son resultados nuevos, o bien digo, ¿por qué no pueden no coincidir con lo que me dice la teoría? O no sé, ¿qué debería haber usado para para acercarme más a la teoría? O no, o quizás no está mal, no es que debería haber usado una pelotita más chica para acercarme a la teoría, quizás simplemente use una pelota grande y digo, bueno, no, pero mira, este resultado no se condice con la teoría, pero si yo le agrego esto, lo puedo predecir lo que va a pasar cuando tengo una pelota grande y hay fricción. Entonces, todo eso que tiene que ver con el análisis es también lo que pretendemos que ustedes aprendan en este laboratorio. No es, hago la práctica, escribo qué me dio y ya está. No, procesar los datos, interiorizarse con ellos, comunicarlos, todo eso es fundamental en este proceso. Y obviamente esperamos que esto lo vayan perfeccionando a medida que avancen en la carrera. De hecho, uno lo va perfeccionando a lo largo de toda la vida. Pero bueno, acá en esta materia hay, digamos, con ciertas pautas concretas que ustedes van a tener que saber resolver al final, cuando termine. Bien. Entonces, ya estamos terminando. Esta es la última diapositiva. Acá les voy a decir cuáles son las tareas que necesitamos que vamos a necesitar que hagan para la próxima clase. Son muchos puntos, pero son muy fáciles, así que no les va a llevar mucho tiempo. Una va a ser instalar, no están en orden de importancia, están desordenados. Una va a ser instalar el ImageJ, que es un programa para analizar imágenes. Lo que vamos a hacer la clase que viene va a ser una actividad acerca de medir en general. En particular, vamos a medir digamos, los tamaños de cristales de sal en una imagen. Y bueno, para eso les proponemos que instalen ese software. Es un software libre, algunos capaz que lo conocen, otros no. ¿Alguien conoce el ImageJ? ¿O lo usó alguna vez? No. Se instala muy fácil porque es apenas bajar una carpeta. Lo instalé el otro día y ya me olvidé, pero es muy, muy sencillo y después queda, puede ser poco claro cuál es el archivo que hay que abrir, o el ejecutable. No sé a ustedes, chicos, qué les parece, porque
Ah, el Bueno, si punto no, Excel, ¿no? por la clase. Yo justo estoy abriendo ahora. Está para Es Mac. como una especie de, como si fuera una, sí, bueno, es muy fácil la instalación, la verdad que es muy rápida y no tiene problemas. La que es un poco más complicada es la del Origin. A veces con el IMAX quizá uno tiene la duda si ya está instalado o no, pero es muy breve la instalación. Ah, Bueno, eso solo quería decir. claro. Sí, de hecho ni siquiera ni siquiera te abre Claro, un ni cuadro de siquiera diálogo de instala, instalación. se baja nada más. Claro, es Claro. muy breve. Con que lo puedan abrir. Bueno, Es portable. mm. Después, bueno, en la parte de análisis de datos,